Hola amigos de CNT, estamos con Santiago Cermeño, que va a presentar en esta semana muestra del CCC su trabajo Agua. Santiago, gracias por esta entrevista. Santiago, Kevin, tocas un tema complicado todavía de tratar para muchos en la actualidad, la liberación sexual, el poder ser libres a través de la sexualidad sin el miedo a lo que van a decir los demás o a lo que conlleva. ¿Qué te lleva a ti a Agua? em, supongo que fue un ejercicio de escritura un poco inconsciente. En realidad el guión al principio trataba un poco sobre la despedida de una migración forzada. Era una persona que se tenía que ir de su comunidad y entonces se despedía y era como ese proceso como de decir adiós como a las personas más cercanas. Y en la escritura, de alguna manera, se fue convirtiendo en la historia de una persona que se ve obligada a partir, pero que no se puede dar el lujo de despedirse de la gente más cercana, ¿no? Entonces, sí, toca temas de diversidad sexual, de identidad sexual, pero están en el marco, digamos, de una comunidad eh, que rechaza las distintas formas, que no son como las hegemónicas, de entenderse sexualmente. Y entonces, en este marco, pues, no cabe, digamos, no caben ciertas cosas, ¿no? Entonces, un poco trata sobre eso, no sé si me di a entender. Sí, se hace muy interesante que tu primera idea fuera hablar de la inmigración forzada con el que significa dejar las cosas y al avanzar lo haces algo mucho más complicado y mucho más fuerte. Lo que es lo que le pasa a muchas personas, ya sea por cuestiones sexuales o por violencia o por lo que sea política en este país, que tienen que irse dejando todo atrás sin poder siquiera recuperar a veces un puñado de ropa o algo. Eh, ¿Tenías alguna experiencia previa de conocimiento de lo que eran esas inmigraciones o fue algo que surgió ya durante el proyecto del trabajo? Em, no, hubo investigación como en campo, por decirlo de alguna manera, como para entender el contexto en el que decidí situar la historia, porque digamos es un contexto muy particular, la zona chinampera de Xochimilco, ¿no? Representaba un reto como aproximarme porque yo no pertenezco a esa forma, a esa zona, ¿no? Entonces hubo ahí investigación y luego también hubo un grueso de investigación más como de índole emocional. Eh, o sea, digo, es un drama realista, eh, no exactamente de interiores, pero digamos que el conflicto interno es el regente, ¿no? No tanto como un conflicto externo. Entonces, una buena parte de la investigación fue entender a mi personaje, entender por qué hacía lo que hacía y cómo se sentía o qué lo motivaba emocionalmente a equivocarse, por ejemplo, a decidir irse, como a tomar las decisiones, ¿no? Que toma. Entonces, sí, yo no pertenezco, digamos, al contexto en el que sitúa la historia y tampoco pertenezco a la comunidad, digamos, LGBT directamente, pero creo que mi personaje tampoco lo hace y eso un elemento importante en la historia y es que él vive en un contexto en el cual no tiene acceso a una comunidad que lo acoja y lo respete por ser quien es y la historia termina justo antes de que él pueda incluso llegar a conocer esta comunidad, ¿no? Entonces, pues es eso. De hecho, para mí el tema más que la homosexualidad es la masculinidad, porque mi personaje es un hombre, digamos, ¿no? Que cumple con todos los mandatos del género, de su contexto, y sin embargo tiene una atracción sexual por otros hombres, ¿no? Entonces, él no se concebiría a sí mismo como nada más que un hombre. Eh, Excepto por su diversidad, por su, digamos, por su identidad sexual. Pero pues sí, ajá. Algo que me gusta mucho de tu trabajo es precisamente la forma en que el ambiente exterior influye en la historia. Primero esos espacios cerrados que tienes, las tomas que tienes ahí en las chinampas, en Xochimilco, en los lagos, y sobre todo toda tu larga secuencia de créditos que es aplastante para el personaje.
¿Cómo fue para ti llegar a esta decisión creativa? Em, bueno, siendo un ejercicio de escuela, para mí era fundamental aprovechar y explorar ciertas como formas cinematográficas, ¿no? O sea, que estuvieran bien, que partieran o nacieran bien del tema, pero que también por sí mismas fueran decisiones estéticas, ¿no? Entonces, los usé como principios rectores. Entonces, para mí uno de los principios iba a ser como la manera en la que la cámara, la dinámica que se generaba entre personaje y cámara, o más bien como entre actor y cámara, ya físicamente en el set, ¿no? Entonces yo quería estar cerca de mi actor, y sin embargo, temáticamente era fundamental que el contexto, así literalmente como los espacios y las locaciones también influyeran y fueran partícipes del drama, ¿no? Entonces, una manera en la que decidí que así sucediera fue a través del sonido. Busqué un sonido como expresivo, que tuviera muchos elementos narrativos, y que el fuera de cuadro estuviera constantemente, o sea, lo que no vemos adentro del cuadro, sino literalmente lo que visualmente está afuera, pero sí se manifiesta a través del sonido, por ejemplo, fuera un elemento constante, narrativo y dramático. Y creo que la secuencia final funciona muy bien porque hay un rompimiento consciente de estos principios. Entonces, por primera vez la cámara no se encuentra como cámara en mano. Por primera vez no estamos físicamente cerca de la persona, sino que estamos lejos. Por primera vez hay un zoom óptico. Y por primera vez también el principio de esa toma es un plano súper abierto, es un gran long shot, donde cuando normalmente estábamos como con este valor de plano, más bien durante toda la película, ¿no? Y por primera vez lo vemos muy pequeño. De hecho es tan pequeño que al principio de la toma no lo vemos, y conforme nos acercamos ópticamente, entonces todos estos rompimientos, y obviamente también la duración del plano es otro rompimiento formal, siento que ayudan a que nos detengamos como espectadores un poco a reflexionar, ¿no? Con la libertad de que cada quien reflexione lo que quiera, pero eso era lo que buscaba, digamos, ¿no? Como que por primera vez lo veamos lejos, y lo observemos como de forma más racional, y entonces, digamos, lo que cada quien quiera decir, ¿no? Pero bueno, como ese espacio para reflexionar. Me gusta mucho el trabajo de sonido, ya que lo mencionas, de todo el cortometraje, y sobre todo, es que esta toma final me parece muy interesante para analizarse en muchas maneras, ¿no? El sonido de toma final, esos sonidos de ciudad que estamos bien acostumbrados a oírlos y ya no los oímos, y que de pronto en tu corto, cuando empiezan a sonar, precisamente por esos silencios que de hecho tenemos en unos momentos, se vuelven muy violentos. ¿Esperabas, tenías esa noción de que iba a ser así en pantalla cuando lo estabas trabajando? Sí, la zona sinampera es muy única porque es como una isla en medio de la mancha urbana, ¿no? O sea, Ujú. literalmente está rodeada de ciudad, pero dentro de esta zona, la ciudad desaparece. Y una de las partes donde más se nota esa ausencia es en el sonido, ¿no? O sea, se escucha la naturaleza, no es una naturaleza muy abrumante, y por eso muchas veces es silenciosa, más bien son sonidos como muy sutiles del viento en las hojas, grillos o ciertas aves, el agua que golpea como, digamos, en los pequeños canales, eh, y el contraste con el resto de la ciudad es fuertísimo. O sea, digo, no sé si ahorita se aprecia, pero nada más porque tengo la ventana abierta, hay ruido en mi cuarto, ¿sabes? O sea, como que no podemos escapar del ruido de la ciudad. Y sí, había una intención de que conforme nos acercáramos ópticamente, o sea, conforme el zoom nos obliga a estar más cerca, el sonido también hizo un ejercicio de envolvernos. Y hay mucho ruido construido. Digo, busqué una locación que orgánicamente propusiera eso, ¿no? Es un puente, es un puente que tiene muchos puentes. O sea, son avenidas que pasan hacia en todos los ejes, ¿no? Hacia el fondo, pasan de derecha a izquierda, por arriba de nosotros, y aprovechar intentar reconstruir eso en el diseño sonoro para que cuando lleguemos a la situación final donde estamos lo más cerca posible de él, estemos rodeados de sonido, incluso pasan aviones, eh, y creo que eso ayudaba a construir como una carga de tensión, también sensorial, que, que espero logre también como multiplicar, digamos, la tensión dramática con la que ya llegamos, ¿no? Emocionalmente ya nos sentimos como tensos, y entonces esa sensación puede ayudar
a que sea contundente, ¿no? ¿Para dónde vas después de Agua? Em, estoy ya terminé, estoy en la etapa de postproducción de un documental, un corto documental, también que hicimos en el CCC, sobre la lengua de señas mexicana y su poesía. Fue un ejercicio que hice como con un grupo de sordos que juntos exploramos como la capacidad poética de la lengua de señas mexicana. Y bueno, ese corto estoy en postproducción, entonces pronto, muy pronto, vamos a empezar a mandarlo a festivales para que se pueda exhibir y que pues, encuentre su público, ¿no? Eso sucederá pronto. Y también pronto voy a filmar mi ejercicio de tesis, que es otro cortometraje de ficción. Esto sucederá probablemente en agosto, septiembre. Y pues eso, ya terminé los estudios en el CCC, solo me falta hacer la tesis, que como te comento es este ejercicio de ficción, cortometraje. Pues estoy empezando a desarrollar como mi primer proyecto de largometraje, eh, a ver a dónde me lleva, a ver si sucede, cuándo sucede y todo eso. Es un poco incierto, es difícil dirigir, pero bueno, en eso estamos. Pues Santiago, te deseamos mucho éxito con los siguientes proyectos. Ese ya está más que hecho, ya está más que funcionando en festivales, con el público. Estamos muy ansiosos de ver lo que viene. Y venga, deseamos lo mejor y esperamos que la gente en esta semana, estos días del CCC, acuda, lo vea y pueda platicar y pueda debatirlo contigo. Sí, muchas gracias, Irving. Espero que también lo vayan a ver muchas personas y aprovechen para ver los otros cortos de mis compañeros, muy buenos. Y pues nada, muchas gracias por el espacio.